El presidente Gustavo Petro llamó el martes 18 de marzo de 2025 a la movilización nacional en respaldo a las reformas sociales impulsadas por su gobierno, reiterando su compromiso con la dignificación de la vida de los colombianos y colombianas, reforzando los derechos y las condiciones laborales de quienes viven de vender su fuerza de trabajo. Especialmente tras el bloqueo legislativo que persiste, aunque se hayan concebido a los sectores tradicionales importantes aspectos que iluminaban la reforma original. Todo ello en el afán de construir el acuerdo nacional. Durante la jornada denominada Día Cívico, miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para mostrar su respaldo a la aprobación de la reforma laboral y el apoyo a la consulta popular también promovida por el gobierno petrista. Entre los principales cambios que pretendía la reforma laboral se cuenta la jornada laboral nocturna, recargos dominicales, condiciones laborales para aprendices del SENA, extensión de la licencia de paternidad, protección laboral en plataformas digitales, entre otros. Cambios que una vez más quedan para ser concretados por la lucha directa de las organizaciones sindicales y sociales en general, sin depender para ello necesariamente del gobierno. Hay que retomar las calles sin esperar los llamados presidenciales. Una parte de la sociedad se está movilizando hoy en apoyo a las reformas propuestas por el gobierno. ¿Qué piensa usted sobre el hecho que sea el gobierno el que las cita y las organizaciones sociales no hayan tomado la iniciativa durante todo el tiempo que las mismas han estado en trámite en el Congreso? Bueno, hay que tener en cuenta que este gobierno llegó a la presidencia con el apoyo de todas las organizaciones sociales. Entonces, al final, cuando el gobierno llama es porque las organizaciones de base, los partidos políticos de izquierdas también apoyamos que apoyamos este proyecto. Estamos citando, por eso la convocatoria es tan masiva, porque el gobierno llegó a cumplir un mandato popular. Pues yo creo que hay diferentes reformas con diferentes impactos. Ahí está la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud. No todas tienen un movimiento organizado que defienda las transformaciones estructurales y por eso hacen parte de un paquete de transformaciones sociales y que hoy, después de que el Congreso de la República no quiso dar el debate, no quiso dar la discusión, pues ahora se convoca esta movilización. Yo creo que de manera híbrida, no es una convocatoria puramente del gobierno. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales han estado también en esta convocatoria y harán parte también de la defensa de lo que significa esta transformación social para el país. Hay dos situaciones ahí, el movimiento social y popular en Colombia y el gobierno nacional. El movimiento social y popular en Colombia debe entender que una cosa es que hayamos elegido un gobierno como el de Gustavo Petro y Francia Márquez y otra cosa es caer en las trampas de la burocracia sindical, de los movimientos sociales y populares que frenan la lucha callejera en las calles. Gustavo Petro ha venido insistiendo desde el comienzo del gobierno que este gobierno se defiende en las calles. Este gobierno se defiende como se logró constituir el gobierno con la lucha del paro, del movimiento que significó el 21 de noviembre del 2019, es decir, los estallidos sociales. ¿Quién ha fallado? Ha fallado el movimiento social y popular y su dirigencia, que a veces se burocratiza y se paraliza. Se sabe que si bien hay un gobierno, así, la presidencia se nombra desde la izquierda, ¿no? El Estado no está configurado para tomarse las reformas que hoy se proponen como el pueblo quiere y como el pueblo decide. Y si bien pues pusimos a Petro, el Congreso no fue muy bien elegido, por lo cual pues se entiende por qué está pasando lo que está pasando. Ahora pues es raro que sea un gobierno el que convoque la manifestación, pero de por sí también han sido organizaciones las que han impulsado que esta manifestación se lleve a cabo. Hay preocupación en diversos sectores por el potencial real de las reformas, que en el tiempo que llevan negociándolas en el Congreso han sido trasquiladas. Tal vez queda la forma, pero se ha perdido buena parte de la esencia. ¿Qué deberían hacer los movimientos sociales para jalonar la concreción de un paquete reformista que realice y dé cuenta de las transformaciones por las que se ha luchado por tantos años?
Bueno, yo creo que de todas maneras, si bien lo que tú dices que en el trámite del Congreso las reformas tienen algunos cambios para poder llegar a consensos y pasar los debates, lo que debemos tener en cuenta es que las reformas presentadas por este gobierno son muy diferentes a si hubiese en algún tipo de propuesta de reforma de otros gobiernos de derecha. En estas reformas sí se busca, por ejemplo, en relación con la laboral puntualmente, cambios estructurales y garantía de derechos para los y las trabajadoras, acabar con el contrato de prestación de servicios, ampliar el periodo de la licencia de paternidad, por ejemplo. Son apuestas y propuestas que solo podrían salir de un gobierno de izquierdas apoyado por organizaciones sociales. Pues yo creo que esta es la oportunidad. La consulta popular no va a girar en torno a necesariamente lo que se ha discutido en el trámite legislativo. La consulta popular va al centro y a la profundidad de las transformaciones que tienen estas reformas, así que las preguntas tendrán que entrañar eso. ¿Cuáles son las transformaciones más profundas? Y ya que el Congreso de la República no quiso debatir, no quiso discutirlo, ahora le corresponde tomar la voz al pueblo colombiano y hacer esas transformaciones estructurales. La pregunta es muy compleja, pero la respuesta es muy simple. Muy simple. ¿Por qué? Porque este es un problema de cómo se definen las leyes de la República. Y por lo menos hay 3 escenarios, por lo menos, en democracia para hacer las leyes. Primer escenario, el Congreso de la República. El segundo, lo pueden hacer por decreto, pero genera unos costos políticos que no quiere asumir, por lo menos por ahora, el presidente Gustavo Petro. Y el tercero es este, el pueblo legisla en las calles y por... Los movimientos sociales no tenemos nada más que hacer, sino seguir luchando en las calles, hacer resistencia hasta que se nos acepte por lo que nosotros hemos votado y por lo que hemos luchado tantos años, ¿no? Otro poder que tenemos, pero pues es llevándolo un tiempo un poquito más lejano, es seguir saliendo a votar por lo que realmente creemos, ejercer nuestro derecho y seguir instruyendo, ¿no? Dar pedagogía, que es muy importante. Un pueblo sin educarse es un pueblo sin sentido y que no va a lograr. El bloqueo que han encontrado las reformas y el gobierno del cambio en el Congreso recuerda que ninguna transformación la concede el poder sin lucha. ¿Será que es necesario retomar la lucha directa, citada y encabezada por los movimientos sociales para que este gobierno no termine sin concretar algo de lo que prometió en campaña electoral? El gobierno ha insistido en un acuerdo nacional por arriba. ¿Cómo hacer para que recuerde que el acuerdo fundamental, esencial, era y es con las mayorías nacionales, con los de abajo? Claro, digamos que en estos son 2 escenarios de incidencia diferentes, porque yo siento que quienes han construido las reformas, y si tú ves todo lo que ha tocado ser en el camino en los debates, ahí podemos ver que las organizaciones, los sindicatos, dependiendo la reforma de la que hablemos, ha tenido espacios de conciliación con organizaciones sociales y partidos políticos. Yo creo que este es el debate popular que ahora se abre. La consulta popular es en las urnas, con las mayorías, son 13 millones de votos que se requieren. De la mayoría de esos 13 millones, 6.500.000 al menos necesitamos que estén a favor de las transformaciones, y eso va a requerir un intenso trabajo popular, social, pedagogía, así que es el momento de la gente, es el momento de las calles, es el momento popular. Ese pueblo, Gustavo Petro, lo llevó a la presidencia, ese pueblo lo defiende, pero ese pueblo también la cobra. Los cobardes no hacen historia y usted es un valiente, haga historia, confíe más en nosotros y estaremos para defender este gobierno y tener gobiernos más a la izquierda, menos progresista, menos liberales y conservadores. No tengo idea de cómo hacer que Petro entienda eso, porque no es la primera vez que da como una falla de tal forma. Ya había pasado con la reforma a la educación, que en un principio pues tenía como buenas bases, pero ya en cierto momento se dio mucho hacia el neoliberalismo y a la privatización de las universidades públicas. Entonces realmente con Petro como que con este gobierno no hay mucho que hacer por ese lado, pero pues... Pese a la movilización masiva que copó calles y plazas en Bogotá y otras ciudades, la propuesta de reforma fue hundida por la Comisión Séptima del Senado de la República. ¿Fue tardía la protesta social? ¿No fructificaron más negociaciones y concesiones por parte del gobierno nacional?
Como haya sido el todo o nada que significa el llamado a la consulta popular, se abre como última y desesperada maniobra oficial para concretar parte de lo prometido en la campaña electoral que lo llevó al gobierno en el 2022. Consulta popular que a su vez sube el telón y prende las luces de la campaña electoral 2026.